Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Tomás Guarna. Tomás, bienvenido a Expertos de Sillón. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, felices de tenerte acá. A todas las personas que nos escuchan, Tomás es estudiante de posgrado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, más conocido como MIT. Y hoy no vamos a hablar del MIT, vamos a hablar de los Sims. Que es mucho más divertido que el MIT. Yo tengo una primera pregunta, porque antes de hablar de cualquier cosa, yo necesito saber vos qué tipo de jugador de los Sims eras. Porque hay varias maneras diferentes, o al menos dos grandes maneras de jugar los Sims. Una que es casi como un AutoCAD, como que yo voy a construir aquí casas, y la otra es como yo me voy a tomar en serio la idea del simulador y voy a comprar mi casa poquito a poquito y lo importante es como las vidas de estos Sims. O los voy a encerrar a todos y los voy a matar. Claro, sí. Empecé como lo último, yo como un jugador caótico de Sims, ¿no? Donde tipo, yo, no sé, a los 8 años me juntaba con mis amigos a jugar al Sims 1, donde realmente la diversión era poner a los Sims en la pileta, sacarle la escalera y que se ahogaran. Creo que eso era lo que todos hacíamos en ese momento, ¿no? Sí. También, no sé, onda, como era medio sádico en retrospectiva, pero era lo que se hacía en ese momento. Y no, después, onda, también el Sims un poco empezó a mejorar un poco como juego. Salió el Sims 2 y después el Sims 3 y después el Sims 4. Yo también empecé a crecer y empecé también a jugar un poco. También al principio jugaba con trucos, con el Clapausius, que era que te daba un montón de plata, entonces como que hacía lo que yo quería. Pero después ya cuando salió como, cuando empecé a jugar solo, tipo sin mi hermano al lado o por el estilo, como, sí, no sé, jugaba medio eso, a hacer la vida del Sim. Y creo que un poco a hacer cosas que me hubiese gustado hacer en la vida real y las hacía en el Sims. Empecemos tal vez definiendo qué son los Sims, porque de hecho yo tengo un vago recuerdo de como la pantalla y los muñequitos, pero para el que nunca supo qué es o para el que ya lo olvidó, ¿qué son los Sims? El Sims, los Sims es un simulador de la vida real en un videojuego. Es un videojuego donde uno puede crear personajes, más de un personaje o un solo personaje. Y después esos personajes, bueno, les elige cómo se ven, pero también puede elegir como su personalidad o cuáles son sus aspiraciones y también puede hacer lazos de como parentesco entre los Sims que uno crea. Los Sims son las personas. Y después los manda a un terreno, que puede ser una casa que está preconstruida, o uno después puede construir la casa y comprar objetos y ponerlos en la casa. Y también puede después controlar las acciones que hacen los Sims, como por ejemplo conocer gente, hablar con esa gente, tener amigos, tener citas, tener tipo casarse, tener distintas relaciones con otras personas. Y también puedes después tener hijos en el Sims. Puedes tener como Sims nuevos a partir de eso, y también puedes tener trabajos. Y después las últimas expansiones de Sims incluyen también cosas como que puedes plantar no sé, vegetales en tu casa o recolectar piedras por el estilo. Tener full mascotas y vainas así. Como... Claro, después empezaron a salir tipo como expansiones que te permitían ponerle eso, tener mascotas o ir a la universidad o no sé, que haya estaciones. Y también empecé a comprar expansiones, como con poco me empecé a copar con el Sims. ¿Y en los Sims hay que tener plata para como mejorar la vida? O mejor dicho, ¿cómo se mide como esta capacidad de hacer cosas dentro del juego? Porque yo nunca había pensado en esto, pero a nivel de juego puede ser como este simulador en el que sencillamente haces cosas, pero a nivel de juego es un poco un juego de manejo de recursos, tipo, tienes plata limitada, tiempo limitado con estos personajes y unas como cosas en las que son buenas y otras en las que no, y como a nivel de gameplay pues es un poquito como manejar esos recursos. Claro, es tal cual eso, tu Sim puede tener un trabajo o puede hacer cosas para que le den plata y eso aumenta la cantidad de plata que tenés y con eso puedes comprar tipo como muebles para tu casa y también puedes con eso comprar comida que tu Sim necesita para vivir. Claro, porque tu Sim en realidad tiene como una serie de necesidades tipo hambre, sueño y por el estilo, tenés que cumplirlas. No es que tu Sim pueda estar despierto 50 horas seguidas, sino se queda dormido y no sé. Entonces, nada, básicamente está eso y también están las aspiraciones de tu Sim, ¿ok? Como tu Sim que quiere hacer y eso genera como unos puntos de moral que después tu Sim, no sé, como que vas cumpliendo aspiraciones de tu Sim y eso hace que, no sé, que aparezcan cosas. Y el problema de eso es que, tipo, el Sim no se gana nunca. Onda, Sims como que pueden pasar cosas interesantes que las cosas que vos querías que pasaran, pero tipo, no sé, onda, yo tuve un momento, me acuerdo que hace un par de años que me comprometí mucho con un Sim y tipo, empecé a... Como que
ponele que llegó a la etapa más alta de su carrera laboral, ¿ok? Como que el sim era como, no sé, un banquero millonario. Y llegó el punto que dije tipo, che, ¿y ahora qué? Onda como... Sí. Tuviste una crisis de mediana. Eso, tuve una crisis de mediana edad con el Sims. Onda, como fue como, claro, ¿y ahora qué pasa? Tipo... Porque es que los Sims sí tienden a eso como a nivel de juego. Yo creo que la gente porque yo alguna vez vi en YouTube como la gente que es muy gomosa de los Sims y creo que tienen como o dos opciones, o meterse mucho en la historia, como casi como un juego de rol, pues como envidiarse mucho con las relaciones de los personajes, sus hijos, sus familias, que ya a mí no me tocó tan complejo los Sims, entonces realmente lo máximo que uno podía tener era como casarse, pero uno ni siquiera podía tener bebés en los Sims todavía y ahorita tienen como todas las edades y la gente va creciendo en los Sims. ¿Es eso o son unos videos increíbles de gente recreando casas en YouTube? Que también es fascinante, como hay gente que hace como genuina arquitectura en eso. Pero que sí, los Sims tiende un poco a estabilizarse en el arco del juego. Entonces uno empieza y como todo es como precario, uno no tiene tanta plata, entonces tiene que como que pensar muy bien en qué invierte y todas las cosas. Creo que hay dos tipos de usuarios de Sims, ¿no? Dos tipos de jugador. Como la persona más casual que juega al Sims tipo 2 horas cada 6 meses porque se acuerda que estaba el Sims y juega un rato como yo, que tipo, no sé, como ese tipo de jugador muy casual. Y después los jugadores que son tipo power users, que son tipo gente que está en comunidades online del Sims y que sube videos a YouTube y que se lo toma re en serio y está bárbaro eso para mí. Gente que está como uno que está usando el Sims para contar historias, que hacen cosas con sus Sims porque quieren que pasen cosas y tipo un poco está jugando con un juego de rol tal vez, como diciendo, bueno, estaría bueno que este Sim se pelee con este otro Sims. Sí. Que tal vez a mí no me surge mucho, porque yo tal vez quiero como estoy jugando el Sims como un juego, quiero que mis Sims sean felices, entonces no hago que le pasen cosas malas. Y después hay gente que eso, como que se toma muy en serio hacer las casas y tipo graba videos haciendo las casas y lo sube a un par de comunidades que llaman, creo que mod de Sims y por el estilo, y también gente que crea contenido para el Sims, tipo crear como... Porque el Sims se puede modificar. Como que algo que hicieron muy bien en el Sims es que se pueden hacer mods. Y mods es, digamos, modificaciones, literal. Es como acortada la palabra. Tal cual. Son modificaciones y puede haber dos tipos de mods. Puede haber mods que son tipo como ropa o muebles o distintas alteraciones para customizar a tus personajes. Pero también puede haber mods que sean como códigos, que sean funcionalidades nuevas. Wow. Entonces ponele que es como básicamente como una expansión del juego creada por usuarios. Y hay gente que es fanática y no lo hacen por plata. Porque vos entrás y hay gente que lo hace todo de buena onda. Y hay como una comunidad de fanáticos y gente como súper solidaria con la comunidad creando cosas como de calidad profesional. Está buenísimo eso para mí. Y Sims es uno de esos juegos como un simulador inmersivo que permite mucho eso porque como el juego realmente es un sistema central rodeado por un montón de subsistemas. Entonces es como que realmente pues las mascotas o la universidad interactúa con el otro sistema, pero es casi que su propio juego. Entonces tienes como que cada cosita es su propio juego, entonces se hace muy fácil como modularmente irle agregando cositas a eso. Tal cual, es re verdad eso. Como que son como casi distintas mecánicas de juego que son parte de la mecánica principal. Sí, re. Sí. Porque eso es re loco. Como que la mecánica principal del Sims es que vos tenés una casa en los suburbios. Onda, como si fuera como una casa. Sí, siempre en los suburbios también. Es eso, boludo, porque onda, como que es lo más barato de renderizar eso. Tipo una casa aislada en un lugar con un jardín alrededor. Que solamente para aclarar esta idea de como lo barato de renderizar es que imagínense lo que, entre comillas, vale recrear como un paisaje urbano súper complejo con, no sé, una calle en la que hay 20 locales distintos, pasan personas diferentes, carros distintos, los edificios en sí mismos tienen mucha más gente, versus una sola casa en la pradera. Claro, y que esa casa en la pradera además es como una caja de arena perfecta para el usuario. Tal cual. Porque no tiene que interactuar con nada alrededor de ella. Es como que eso es en sí mismo un comentario sobre los suburbios y como por qué escogemos hacer casas así. Re. Pero antes de como entrar en esto, yo quisiera volverme un poco a tu historia como jugador, ¿no? Porque es que nos dijiste, hay un momento en que uno es un jugador caótico, que es como uno solamente quiere matar a los Sims, porque además me parece interesante la idea de como que porque estoy jugando al lado de mi hermano, entonces es simplemente como un espectáculo Sí. con y para otros, y creo que es la forma como
muchas personas se encontraron estos juegos. Al menos yo también me acuerdo, creo que como una versión medio de Age of Empires, en algún momento de mi vida, como uno hacía algo para destruirlo de forma espectacular, como para el propio entretenimiento, pero muchas veces el de los otros, y por eso era tan importante el tema de las trampitas, ¿no? De estos trucos que uno se bajaba de internet, porque te permitía como en una hora hacer todo esto. ¿Cómo te volviste medio power user de los Sims? O de Sims, no sé cómo se dice. Creo que fui creciendo nada más. Onda como... Ujú. Tipo, creo que como... Igual creo que yo no soy un power user de Sims. Creo que, que soy un jugador súper normal de Sims. Onda, en el sentido de que un jugador súper como casual y amateur. Me gusta mucho, pero tipo creo que hay gente que le dedica como mucho tiempo y se lo toma muy en serio. Pero creo que tipo, lo que tiene el Sims es que a medida que vas creciendo lo entendés más. En el sentido de que cuando tenés 8 años y estás haciendo la vida de un adulto en una casa, como que te lo tomás como un castillo de arena, como jugás con romper cosas, como uno juega tal vez en... Nada, cuando es chico, ¿viste? Como un poco destruir y hacer las cosas con las manos y no sé, hacer cosas medio raras y probar qué pasa y generar caos, ¿viste? Por eso son un poco los juegos que uno tiene cuando es más chico. Hacer cosas raras y rápidas y con mucho movimiento. Y supongo que cuando fui siendo más grande empecé a entender más. Y creo que fui empezando a usar el Sims como una suerte de ensayo de la vida. Del mismo modo que mucha gente habla de eso con el teatro, ¿no? Como un poco usar el teatro como una suerte de expresión, como un borrador de la vida. Creo que eso pasa mucho con el Sims tal vez. Onda, yo me acuerdo que en su momento, como no sé, yo empecé a pensar en mudarme solo, ¿no? Y entonces, me acuerdo que en ese momento también un poco de casualidad me compré la expansión del Sims donde los jugadores van a la ciudad y están en un departamento en la ciudad y yo no sé, onda, me encontré que estaba creando un Sims que se mudaba a un departamento solo en la ciudad, que esta vez lo que yo quería hacer. Cuando empecé a jugar de nuevo más grande, como que empecé a empatizar un poco con los personajes y queriendo un poco como probar cosas de mi vida a través de ellos. Que es tal vez como la idea más genuina de que sea un juego de simulación, ¿no? O sea, pues que no sé porque yo realmente no conozco tanto estos juegos, pero sí esta idea del juego como un prototipo de la propia vida. Cuando uno diseña el Sims, lo que sea que uno diseñe el personaje, como uno qué tanto es capaz de proyectarle a ese personaje como aspiraciones y necesidades que realmente se parezcan a las propias. No puede ser mismo sobre la literatura, ¿no? Cuando uno escribe ficción, ¿no? Está tipo, bueno, los personajes que uno crea son... ¿Qué tanto son representaciones de uno? Y uno puede decir, no, ni ahí, este personaje que creé, me pensé de tal persona, o tipo, estoy creando algo completamente distinto a mí, y obvio que es una cosa distinta, ¿no? Pero a fin de cuentas está siempre vinculado a que uno lo armó, ¿no? Creo que tal vez tiene eso un poco de Sims. Uno no se da cuenta porque es un juego de compu súper banal, pero uno está un poco contando historias que está creando en el momento y está tomando decisiones por los personajes que uno está creando, que es muy parecido a escribir una novela, me parece. Soy muy malo acordándome nombres. Hay una académica que habla de una idea de como turismo o identidades en los juegos de compu, donde uno está tipo como probando un poco, jugando, como probar qué pasa si uno es otra cosa. Entonces como que... Y esta académica habla mucho sobre la idea que, por ejemplo, tal vez en los juegos online, alguien se crea un personaje que es mujer. Entonces esa persona es como se identifica como varón, pero el personaje que crea es una mujer. Entonces como que el juego es como una suerte de manera de probar qué onda si por un rato sos tipo una persona que expresa el género femenino. Y es interesante esa idea. Cuando uno está jugando a Sims, puede hacer cosas que uno nunca haría en la vida real, creo. Y eso tal vez es como algo súper loco. Y es que se van mencionando el juego de simulación, me hizo pensar sencillamente en como el rango tan grande que hay de juegos de simulación. Porque ya, y especialmente como en los últimos, yo qué sé, 5 años, por no poner un rango muy corto, han salido como una gama de juegos de simulación súper enormes porque pues se han vuelto como baratos de crear y fáciles de implementar. Y hay ya como hasta un simulador en el que uno es una cabra y sencillamente anda por el mundo siendo una cabra. Y es un poco un chiste, pero como hay un farming simulator en donde uno es un granjero y hay un simulador de ser un camionero de alto riesgo y como este montón de cosas, entonces sí es súper interesante porque muchos de ellos son experiencias muy exactas que algunas tienen más y menos que ver con identidades, entonces expandiendo como de los Sims a la idea de la simulación en general, no sé, me pusiste a pensar en como cuáles son como todas las razones por las que uno puede jugar estos juegos, porque yo sí recuerdo, por ejemplo, que mis creaciones de Sims, cuando yo tenía que 10 a 12 años jugando eso, yo hacía como personajes como yo creía que iba a ser cuando fuera adulto, y todos eran muy varones y todos eran bastante, como no eran muy arriesgados en términos de como la ropa que yo les ponía y todo eso, porque sí, como que
todo obedecía como una visión muy cuadrada de, sí, también como una rigidez como de la identidad con las que yo quería jugar, por ejemplo. Pero me parece también interesante porque a mí no me alcanzó a tocar como cuando uno manejaba como muchas familias, porque era como un poquito más limitado en los primeros juegos, como que uno podía tener como, no que sé, 3 o 4 personajes o lo que sea, pero siento que con los juegos posteriores es como se va creciendo la familia de los Sims y que es una cosa interesante como yo pensando como, ¿cómo habría sido interesante si yo de niño hubiera como tenido que como encontrarme con estos personajes femeninos y en cierto sentido identificarme con ellos y como poner mi subjetividad dentro de todos estos personajes como mucho más diversos que solamente como el niño o el papá, que era como lo que yo siempre creaba? Tal cual, yo hacía eso también, ¿eh? Yo creaba personajes varones que era como yo me veía en el futuro y un poco jugando un poco, como imaginar cómo podía ser mi vida tal vez. Ajá. Creo que claro, yo tal vez no hacía mucho eso, yo no creaba personajes mujeres o no sé. La mayoría de los Sims que yo creaba eran eso, ¿viste? Varones solos que después me aburría tal vez y dejaba de jugar con ellos, ¿no? Che, me quedé pensando lo de los simuladores. Hace poco estuve jugando a Stardew Valley, que es Sí. otro juego que es un simulador de granjas. Lo que tiene es también que un poco como que es una mirada medio idílica, ¿viste? Ajá. Del campo. Como que vos tenés tus plantitas, vas juntando. Igual, mentira, porque tenés que trabajar un montón. Como ir, regar las plantas, comprar las semillas. Tenés que manejar un poco recursos y nada. Pero es eso, ¿viste? Como. Creo que hay un poco de escapismo, ¿viste? Como tal vez yo estaba como al full con la tesis, como re abrumado por mi vida en la ciudad. Y dije, ya fue, me voy a jugar al Farming Simulator que nada, ¿no? Como que tal vez es una manera de vivir otra vida que, no sé, obvio que estás idealizándola, ¿no? Siempre. Y algo que quiero resaltar de eso es que, no sé, yo creo que los Sims obedece a la imagen que la mayoría de las personas tienen de lo que es un simulador, que también en su representación de la realidad es realista. Como que pues los Sims es como este 3D, como lo que creen que va a ser el metaverso algún día y que nosotros vamos a habitar o lo que sea. Pero que por ejemplo Stardew Valley es arte pixelado, como es un arte muy sencillo, es 2 dimensiones. Entonces lo que quiero resaltar de eso es como que uno igual puede tener esas experiencias de como simulación de otras vidas, aunque sea un esquema mucho más simbólico, pues, aunque sea así como los juegos de rol realmente no ofrecen una representación, sino que son sencillamente como de la imaginación de cada jugador. Es súper interesante pensar que que el simulador no necesita intentar representar la realidad. Que le vamos a proyectar a lo que sea. Sí, exacto. Es como que porque uno igual puede, como con ese sistema esquemático, igual el cerebro rellena el resto. Igual el cerebro es como, yo entiendo esto cómo representa la realidad. Más o menos el Sims 1, los personajes, los Sims, eran lo más cercano que nosotros podíamos pensar en ese momento a una representación como fotorrealista de una persona. Obvio, no eran nada fotorrealistas porque era tipo, no sé, 2001. Pero en el Sims 2, cuando los gráficos en 3D mejoran, la representación pasa a ser un poco más cartoon, como más como exagerada por el estilo. Ajá. El Sims 3 es mucho más fotorrealista. Onda, el Sims 3 era realmente creo que lo más cercano a fotorrealismo que había en ese momento cuando se creó. Y el Sims 3, como que los chabones intentan como llevar al máximo de la vida real la representación de la vida real en el videojuego. En el sentido de que como que ellos dicen, bueno, uno tiene que poder moverse, salir de su casa e ir a otro lugar caminando sin que parezca que uno pasó un mapa a otro. Un mapa es como están divididos siempre los lotes en los videojuegos. Cuando pasaron a Sims 4, un poco empezaron a decir, en primer lugar, queremos que este juego se pueda correr en todas las plataformas sin necesidad de que tengas una recomputadora o una Play 3 o algo por el estilo. Y por eso empezaron a sacar un montón de features que eran como más como realistas, como poder caminar desde tu casa hasta otro lugar. Lo hicieron que sea como antes. Pero también lo que hicieron fue un poco dejar el fotorrealismo de los personajes. Y los personajes en el Sims 4 se ven como mucho más como dibujitos animados, como que son mucho más caricaturescos. Pero eso también en un sentido no responde un poco como a la relación que hemos ido construyendo como personas y como audiencias, como públicos, con nuestras expectativas frente a las imágenes en, digamos, entornos digitales. Yo me imaginaría que al principio, en el 2000, como para hacer que la gente adoptara, pues, lo que en ese momento yo creo que seguían siendo tecnologías muy nuevas de cómo habitar mundos digitales y de jugar todas estas vainas, el fotorrealismo era un valor al que aspirar porque le hacía como muchas otras cosas que eran difíciles de adoptar esta tecnología, las hacía más fácil. O sea, podés preocuparte por cómo, no sé, teclear para que se mueva tu personaje en vez de estarte preocupando tanto por si se parece o no a vos, mientras que hoy en día
como somos mucho más dados a adoptar estas tecnologías y estar en estos entornos, podemos jugar con algo como el fotorrealismo de el mapa que le estamos presentando a la persona que está jugando y dedicarnos a hacer otras cosas. No sé, o sea, como que ahí también veo como simplemente nuestra relación con las imágenes digitales ha cambiado mucho en los últimos 20, 30 años. Me quedé pensando también la idea es como el metaverso, ¿viste? Cuando uno ve, donde estuve jugando otro día con Horizon Worlds, que es la app de metaverso de Facebook, bueno, de Meta, de la empresa de Facebook. La empresa antiguamente conocida como Facebook. Exactamente, antiguamente conocida como Facebook. Nada, con el VR headset, ¿viste? Con el Sí, cosito ajá. de realidad virtual. Y es verdad que los personajes son completamente... No son fotorrealistas los personajes. Son tipo un dibujito animado de cómo sería uno. Y de acuerdo, como que algo para que te represente no tiene por qué ser vos. Y creo que eso... Es otra cosa que estábamos viendo también con los NFTs. Si yo pongo la foto de monito en Twitter, nadie va a decir, che, yo no confío que en este pibe porque no muestra la cara. Como que tu identidad puede mostrarse de otros modos hoy. Y eso es algo que es nuevo para mí, no es tan obvio. Y hablemos un poquito de eso, porque cuando jugaban los Sims siempre era como que, nada, pues sí, mis personajes eran hombres y tenían como roles como súper normativos en tanto eran como papás en el futuro o lo que sea. Y sí siento que, pues al menos la promesa que tiene la simulación y esta idea que las imágenes que elegimos para representarnos no se tienen que corresponder con nuestra realidad, digamos, material objetiva, nuestro cuerpo, ¿sí? Y cómo nos percibe el mundo, no sé, de los cuerpos, el mundo que no es digital, es como uno de los grandes atractivos, ¿no? De los universos simulados, precisamente por esta idea de como experimentar, prototipar, que hablábamos también al principio. Sí, una de las cosas que se empezaron a hablar con juegos tipo World of Warcraft o los distintos juegos estos que fueron apareciendo, eran eso, un poco la capacidad de probar cosas distintas, ¿no? Me acuerdo que sí, yo jugaba al Argentum, también un juego online, que no sé si ustedes llegaron a jugarlo. No, ¿ese cómo es? Es un juego online que se jugaba en Argentina en los 2000, que era un juego que hicieron unos pibes en Argentina programado en Visual Basic, con gráficos hechos en Microsoft Paint, muy rudimentario y muy interesante. Y también había toda una comunidad de gente que creaba como mods del Argentum y tipo servidores aparte del Argentum, porque el Argentum era un juego online. Y también todo voluntario, todo sin fines de lucro, porque en ese momento Internet se pasaba mucho en cosas sin fines de lucro. Y este juego también era open source, que significaba que cualquier persona podía agarrarlo y modificarlo y hacer una versión propia del juego. Y había eso que la gente tenía su usuario en los foros y tenía tipo su avatar y su nickname y su cuenta aparte para usar el MSN y chatear con gente del Argentum y crear cosas. Y eso, bajo ningún punto uno podría esperar que uno tenía que mostrar su identidad real en el juego, ¿no? Y eso después cuando Internet pasó a ser más plataformas tipo Facebook o tal vez MySpace en Estados Unidos o por el estilo, un poco Internet, la gente esperaba que tu nombre esté en Internet para que seas confiable. Digo, como hoy no sé, uno ve cuentas de Twitter que nadie sabe quiénes son y la gente tipo como resta un poco confianza en eso. Y no sé, creo que es obvio, pero una cuenta anónima no tiene tanta popularidad en Twitter como una cuenta firmada con nombre y apellido. Ajá. Y eso creo que es una tragedia. No sé, la verdad. Por un lado, como que me parece que si todos somos nuestra identidad pública en Internet, un poco perdés la posibilidad de expresarte y encontrar gente afín y un poco regular tu anonimidad en Internet. Sí. Pero también lo cierto es que cuando somos anónimos, tipo... No sé, hay un montón de odio en Internet y cosas horribles que la gente hace. Y la gente tal vez las hace porque no tiene que rendir cuentas. Claro, pero es chistoso porque la paradoja más cool del Internet es el hecho de que la gente que le pone la cara y pone su identidad y en cierto sentido como juega un poco con las reglas y las expectativas de la plataforma, se comportan de forma un poco más cívica, pues como que charlan con la gente, están en la buena, y precisamente lo que permite es el abuso por parte de las personas que sencillamente no ponen su nombre y se comportan como unos troles horribles en el Internet, pero que sí, esa promesa del Internet, yo recuerdo cuando salió como la película Matrix, que hice como mi primer correo electrónico. Y mi idea era como que todos íbamos a ser como unos hackers en el Internet y que todo el mundo iba a tener como un alias como Neo y Trinity y como
como esa era la idea del internet que teníamos, que era como, no, esto es otro mundo, y que ahorita la relación que tenemos con él es como, no, esto sencillamente es una capa que construimos sobre el mundo en el que ya operamos. Yo creo, escuchándoles hablar, que hay como un universo de hecho bastante productivo, y creo que es simplemente productivo como para la supervivencia de las plataformas, en tanto que entre más gente y más gente participe, y es precisamente como que no sea ni puramente como poblado por personas que asumen su identidad pública, es decir, como con nombre y apellido, y que no es puramente gente anónima. Creo que como que parte del éxito es precisamente que hay una gente que está con nombre y apellido publicando a nombre propio cosas que pueden ser más o menos controversiales, pero que por, digamos, jugar con la idea, están como de pronto más medianamente comprometidos con lo que podríamos llamar valores cívicos, y otra población que está usando su anonimidad para jugar con esos valores de formas más o menos transgresoras, más o menos violentas, pero es como que tenés suficientes personas que están simplemente como haciendo lo que les da la gana porque son anónimos, y suficientes personas que no lo están haciendo, que se produce como la interacción que le da atracción a este mundo. Mira, hay como, bueno, puedo hablar una hora de esto, pero hay tipo 3 plataformas que tomaron 3 decisiones completamente distintas alrededor de esto. Por favor. Facebook tiene una política de lo que se llama la Real Name Policy, que es que tenés que tener tu nombre como real. Y después tenés Twitter, que no tiene ninguna política al respecto, en el sentido de que, y eso, es como decís, la mitad de la gente tiene su nombre y apellido, y la mitad de la gente tiene su alias y no sé, y es casi anónima. Y después tenés Reddit, donde es muy raro que en Reddit alguien tenga su nombre y Sí, apellido. no, eso Casi, no. creo que no se puede, tal vez, no sé la verdad. Pero Reddit es una comunidad de gente prácticamente anónima. Y lo que pasó en Facebook fue que pasaron 2 cosas. En primer lugar, mucha gente que quería usar Facebook para cuestiones cívicas, le borraban la cuenta porque no usaba su nombre y apellido. Y esta gente después le decía a Facebook, che, yo pongo mi nombre y apellido, el gobierno me va a venir a buscar a la casa. ¿Viste? Claro. Como, no hay manera. Y también pasó también con muchas personas trans que también como que no habían hecho el cambio legal de nombre porque no se podía en su país, o porque no tenían ganas, o porque tal vez querían usar una identidad online, pero en su trabajo expresar otra identidad porque les convenía, o porque no podían hacer otra cosa. Y también, onda, era un garrón para estas personas, para ellos la política de Facebook. No sé, igual me pregunto si las cosas que la gente habla cuando dice, las cosas malas de redes sociales, también son cosas anónimas. En el sentido de que, no sé, viste, la gente habla todo el tiempo sobre... Bueno, no sé, es muy real, onda, el tema de desinformación, ¿no? Y la mayoría de la gente cuando comparte desinformación en Facebook lo hace con nombre y apellido. Y no sé si es eso, onda, no sé, las cosas que la gente pone que son disparatadas, no, la gente no tiene problema en firmarlas porque las crea en serio. Entonces, no sé, me pregunto un poco, por dónde va la mano es hacia la anonimidad y la descentralización, y que tu identidad sea algo fluido y que no esté regulada por al menos centralizada por un par de plataformas. Para mí eso es un poco por dónde está yendo la cosa. Sí, esa es una pregunta. Es como pucha, porque creo que estamos pateando abiertas unas puertas como de temas demasiado enormes, porque pensando solamente en eso es como esa misma idea. Yo no estoy tan seguro, porque creo que como la dirección de como la web 2, que es esta como internet que sea centralizado alrededor de como 3 o 4 plataformas para cada usuario, es como Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, y no mucho más, como que todo el internet está mediado a partir de esas plataformas. Esa es la experiencia de la centralización. Sí, de acuerdo. Y que incluso en el espacio de Web 3, que es como lo que los evangelistas dicen que es como el futuro, y es que tiene que ver con criptomonedas y con NFTs y plataformas descentralizadas, incluso ya ese espacio está tendiendo hacia centralizarse, tenemos unos espacios donde pueden servir como portales para ir a otros lugares, porque a la gente le gusta tener como un par de sitios donde ven la mayoría de las cosas, y no como rastrear 30,000 páginas diferentes, que incluso como en el término de las monedas, como que ya la gente tiene 8 criptomonedas diferentes, pero todas las maneja a través de un manager de sus criptomonedas, que boom, de pronto centralizaste todo eso. Y también los mercados de NFTs, como todo está teniendo la centralización, y que yo creo que sí van a existir como pues todavía espacios del internet donde no se requieren esas cosas, porque la gente siempre los busca, y creo que Reddit es un ejemplo interesante, que Reddit tiene todos sus propios problemas, pero es entre todas las redes sociales es como la que yo más he llegado a usar y como a la que más le creo, porque dentro de esa no, como
incluso sin nombres reales, hay como buena discusión y buenas, como que no se siente el nivel de toxicidad que hay en Facebook y Twitter por alguna razón. No sé si tengamos de nuevo ese internet que era como desconectado de nuestras identidades totalmente y totalmente descentralizado. Sí, de acuerdo. No sé, y tampoco sé si es algo que queremos, ¿no? Me parece que ese internet en la escala que tiene hoy sería ingobernable, me parece. Claro. Y la idea es que haya alguna rendición de cuentas a la gente, ¿no? Pero no sé, ¿viste? Y hay un tema de infraestructura. Yo sigo a un escritor de internet que se llama Ryan Broderick y el man señalaba un tema que es el de los servidores y es nadie quiere tener su propio servidor. Administrar un servidor es un gallo y a nadie le interesa, ni siquiera a compañías del internet. Por eso es que todos los servidores del internet los tiene Amazon. Como Amazon Web Services tiene centralizado la infraestructura del internet. Está construida en gran parte en los servidores de Amazon y muchos otros servidores. Y como un internet genuinamente descentralizado requeriría la descentralización de servidores. Y sencillamente por términos económicos, todas estas cosas tienden a la centralización. No, yo pienso que un poco sí y un poco no, ¿no? Como que en el sentido de que, sí, estoy de acuerdo. Onda, a fin de cuentas, la Web 2 está pensada en términos de como un capitalismo puntual que originó en una ciudad específica y eso tiende a hacer como la administración de recursos más efectiva y está centralizada en un par de empresas. Pero a mí temas de la blockchain no me entusiasman particularmente por lo que son, sino medio por lo que la gente está diciendo. En el sentido de que creo que la gente está diciendo de distribuir tipo computación como distribuida con Ethereum y por el estilo, es un poco interesante por ese lado. La gente está hablando de estas cosas. Que en la práctica sucedan o no, no sé, pero al menos pareciera que hay un interés en cómo descentralizar la poder de computación y por el estilo. Y no creo que esto se materialice no creo que estemos hablando de internet descentralizado con, no sé, que corra tipo con las herramientas que hay ahora, pero es interesante que la gente está tendiendo a pensar estas cosas y para mí, discursivamente, está apareciendo. Si esto se materializa tipo por las condiciones que existen, es una pregunta, y si después hay plata tipo como para que esto suceda, es otra pregunta. Como que las blockchain tienen un componente de descentralización re importante y hay actores con mucho más poder que otros y todo el discurso de Web3 está empezando a ser cooptado por un par de jugadores que son parecidos a los que estaban en Web2, es verdad eso. Y eso que están diciendo me lleva un poco como de vuelta a los Sims. En un sentido que al principio dijiste como, pues que los Sims es un juego pues que se parece mucho como, entre paréntesis, a la vida real y que un poquito como un uso que le diste en algún punto era como, sí, vamos a ver cómo será vivir solo, ¿no? Y este tipo de cosas. Me interesa la idea de hacer un juego que sea como la vida real o que trate de imitarla. Pues porque hay un momento en el que la vida real es supremamente aburrida y angustiante. O sea, como un poco desde el diseño del juego mismo, uno cómo puede hacer que lo mundano, lo cotidiano sea divertido, ¿no? O sea, sea un juego que la gente crea que valga la pena jugar. ¿Y por qué pregunto eso? Porque escuchándoles hablar de estas vainas como el auge de ahora el tema de las criptomonedas, etcétera, como esta idea de la Web3, de la fantasía de la descentralización y que la gente quiera eso, un poquito es como una vida descentralizada es casi que imposible para los seres humanos. Hay un valor en la vida diaria de que nosotros no tengamos que tomar de manera individual como 10,000 decisiones sobre 10,000 cosas distintas, ¿no? Como claro. La idea de un poquito, no sé, la criptomoneda, y aquí puedo caricaturizar algunas cosas, expertosedición@gmail.com, como que yo tenga que sentarme a decidir con qué moneda voy a pagar esto, hace que la vida diaria sea prácticamente imposible. Y por eso hay como una cantidad de instituciones en las cuales yo confío, palabra crucial, confianza, para que regulen una cantidad de cosas de manera que yo simplemente pueda como usar estos sistemas que sí son cajas negras en un sentido porque yo no las entiendo, pero yo confío que la gente que las diseña y que las usa sí las entiende. Entonces, escuchándolos hablar en eso, como ese hilo de la conversación de como lo complejo que puede ser la vida diaria y las cosas que como institucionalmente nos hemos inventado como comunidades para que no sea tan compleja, pues me lleva un poquito a volver a cómo hace que lo mundano de la vida que es esto, como sea divertido y sea un juego que valga la pena jugar. Creo que la respuesta a eso es que en el Sims el trabajo no aparece. Como que salvo una expansión donde hicieron real.
vos tipo ponés, bueno, elegís tu trabajo y cuando vas a trabajar el Sims desaparece y vos te quedás en la casa. El Sims es la vida doméstica, es la vida privada. Se va de la pantalla. Como que en el Sims no existe el Estado, no existe capitalismo. Tipo, como que está, pero no lo ves. Onda, tu Sim sale de la casa y el tiempo pasa como en súper velocidad y a las 8 horas tu Sim vuelve a la casa cansado y con ganas de irse a dormir. Sí. Y tipo... Y lo que tienes que también cuando querés comprar cosas, tampoco no es que tenés que ir a, no sé, al supermercado a comprar las cosas, sino que las compras en una suerte de abstracción, que es como una mirada, como suerte, como si fueras Dios, como ubicando los muebles en tu casa. Ajá. Entonces como que en el Sims el capitalismo no existe, al menos la parte mala del capitalismo que sea trabajar. Claro, solamente existe la parte buena, que es gástate la plata que ganaste, pero no hay realmente como consecuencias psicológicas para el personaje de su trabajo. Ojo que tal vez sí, tu Sim vuelve cansado y un poco triste. Ah, bueno, a veces, sí, porque sí. pasaron cosas malas. Así que está eso. Pero tipo, vos no lo ves. El Sims es como la vida privada en el capitalismo norteamericano en los suburbios. Tipo, es tal cual eso, ¿viste? Porque pensando en elementos de juego que como lo hacen llevadero, porque yo incluso me debato, a mí los Sims al mismo tiempo me parece un gran juego y también me parece un pésimo juego. Como que me parece que como juego tiene muchos problemas, pero que creo que es difícil juzgarlo solamente como juego, pues es como si yo dijera como, ¿cómo funcionan las reglas de esto? Y es como, no, aquí están pasando, hay una interacción mucho más compleja de las personas que como solamente un sistema de juego, y es precisamente por como todas estas posibilidades de imaginación y de juego, como que ubicar muebles en los Sims es un juego. Escoger colores de paredes en los Sims es un juego. Como todas esas cosas es como te mantienen andando, pero por ejemplo como pues en los Sims creo que la relación es algo así como un segundo es un minuto y uno puede cambiarle la escala de tiempo todo el tiempo para ir como más rápido y más rápido. Entonces es como puedes tomar muchas decisiones muy rápido y no tienes que esperar para su ejecución. Y también creo que hay algo como importante de los Sims, porque otros simuladores juegan mucho con esto, y es que, por ejemplo, hay simuladores de juego en el que aquí estoy pensando en RimWorld, que es un simulador muy completo, con un sistema muy completo que simula como tú estás en una colonia espacial y tienes que como mantener toda una población de personas y mantener la colonia andando, pero por ejemplo, los eventos tienen grandes probabilidades de fallar, que es algo que no pasa en los Sims y puede ser muy frustrante y castigador en otros juegos. Por ejemplo, que tú le dices a un personaje, oye, ve y, yo qué sé, arma un cohete y el cohete puede explotar y tu personaje puede morir. Y en los Sims yo siento que hay como, está muy sesgado hacia, tiendes a ganar, como que los resultados son más o menos esperables, como que tú puedes tener una expectativa, pero Tomás me está haciendo una cara. No sé, creo que no es así. No, contame. Es que yo hace mucho tiempo también no juego los Sims. Como que el Sims también, onda, puede ser que vos vayas a la cocina, te estés cocinando un pollo, la cocina se prende a fuego y tu Sim se muera. Onda, Es como... cierto, sí me había olvidado de eso. Esa cosa puede pasar, onda. O también que se te rompe la tele, tu Sim va a arreglar la tele, no Y se tiene skills electrocuta. se electrocuta y aparece la parca. Tienes toda la razón, tienes toda la tétrico. razón. Todos los juegos un poco como que incluyen el riesgo de algún modo u otro. Estaba jugando un juego ayer que se llama Disco Elysium, Ajá. que básicamente como que es toda una historia que está bárbara, pero esencialmente hay distintas veces que vos tenés que tirar un dado, básicamente. Que aparecen decisiones que tenés que tomar, tomas una decisión y pasa algo al azar. Y si tenés más chances o menos chances, sale bien o sale mal. Y creo que está eso siempre eso, ¿no? Como los juegos intentan como hacer que haya un componente del azar donde las cosas pueden seguir realmente mal. Sí. Pero ni idea. Y eso pasa con todos los juegos, creo. Se me hizo pensar en algo porque yo he estado pensando últimamente un poco en esto de como los juegos aburridos, porque yo tengo una pelea que... Porque yo... Pues sí, suena Tomás, a que vos jugás bastante, pero... O que jugás muchos juegos distintos, pero... Sí hay una como corriente de los últimos como 10 años para acá, personajes que están explorando como la salud mental, problemas psicológicos y todo esto, y donde hay muchos donde pasa muy poco. Se me ocurre como Papers, Please, que es un simulador de ser un agente aduanero de una nación postsoviética, y tu único trabajo es mirar los papeles de la gente y decir quiénes entran y quiénes no entran por la frontera. Y que como que convirtieron la burocracia en una simulación. Pues hay un tema de la vida burocratizada que se supone que es como que cuando la gran ilusión de la burocracia es que todo funciona muy bien. O sea, es que la ilusión es la máquina, o sea, una máquina perfecta, una máquina que funciona muy bien. Entonces como que también es gran material de juego, porque es como... Pero digamos, a mí eso me reta mucho porque hace poquito jugué unos que llaman Night in the Woods, una noche en el bosque. Y es un juego que se trata de un personaje que vuelve a su ciudad natal
después de como decidir no continuar con la universidad y a mí se me hizo un juego enormemente aburrido porque es un juego que explora narrativamente lo que es como no tener mucho que hacer, como que tú vas por allí y hablas con personajes en la ciudad, pero no hacer mayor cosa. Entonces sí es como una inquietud de juegos modernos también, como explorar todo eso mundano. Y yo no sé si para mí siempre funciona. No sé, se me ocurre que estamos en un momento medio donde los juegos indies tienen un mercado de la nada y tienen gente que está en Steam comprando juegos por, no sé, $5 y como gente interesada en no jugar juegos que sean de tiros y de, no sé, estar en la Edad Media. Onda, y creo que eso hace que haya como una suerte de juegos un poco que tienen otro paso y que, digo, otro ritmo y que un poco se parecen más a lo que estamos acostumbrados en algún tipo de literatura, me parece. Sí. Que es no jugar para pasarla bien y para divertirte, sino porque creaste una experiencia sensorial que es linda y tipo y que la disfrutás de algún modo u otro, aunque no estés tipo pasando la bomba. Claro, que porque yo creo que eso tiene mucho que ver con cómo la gente se acerca al juego. Porque cuando uno se acerca a un juego casi como un texto, como lo que decías, como una novela, como una experiencia narrativa, uno puede hacer de esas mecánicas una cosa reflexiva, que es, por ejemplo, parte de la razón por la que a mí no me gustan tanto los juegos, porque a mí me gusta como hacer mucho en los juegos. Como que yo quiero un juego que me ponga a mí a hacer cosas y tomar decisiones. Y si Claro. también viene con una historia, súper, pero yo quiero que mi expectativa de un juego es que la experiencia va a ser a partir de esas mecánicas. Y hay ya juegos que parecen mucho más un libro. Hay juegos en los que uno se las va por allí y lo único que tienes que hacer es hablar con personas y escuchar lo que tienen para decirte, por ejemplo, como moverte en un espacio e ir como recolectando estas historias y el juego se acaba cuando tú ya hablaste con todo el mundo. Estoy haciendo una Sí. caricatura de esta idea de juego, pero son juegos que no me gusta y como también quiero aclarar como estos juegos están bien, como los juegos en los que uno está deprimido y no hace nada están muy bien, yo solamente como Sí, lo que sí. yo busco en los juegos es otra cosa. Es decir, la mayoría de los juegos son lineales. Onda, la mayoría de los juegos que jugamos, incluso los juegos más mainstream, tipo, no sé, pienso. A mí me encanta el Assassin's Creed, no sé si lo jugaron. Es un juego que estás en el pasado y tenés que hacer Sí. cosas. También, onda, tenés que ir y matar gente o luchar contra monstruos y por el estilo, pero esencialmente donde empieza y donde termina está definido. Digo, el Mario Bros. Claro. Es igual, empieza y termina en un lugar. Y tal vez tenés que ir y hacer algunas cosas, hablar con una buena gente, pero es una película que va a empezar y va a terminar de algún modo. Ajá. Y tal vez tenés que tomar un par de decisiones, pero no sé. Y bueno, después también están otros juegos que son más indies, pero también que son una suerte de novela. Onda, en el sentido que arrancan y terminan de algún lado y hay una suerte de mecánica y está eso. Estuve jugando un juego buenísimo que se llama Life is Strange. Es uno de los clásicos indies. Está bárbaro, me parece que fue uno de mis juegos favoritos. Donde vos tenés la posibilidad de retroceder en el tiempo y eso te permite como algunas como posibilidades medio locas en la narrativa. Como poder, como que tomás una decisión y con lo que te hizo un personaje cuando tomás esa decisión, volvés al pasado y tomás otra decisión. Tu personaje sabe información nueva que aprendió en esta línea de tiempo que vos tomaste. Y creo que eso es súper loco. Creo que te permite algunas cosas con la narrativa que son lo que creo que es la gracia de los videojuegos, ¿viste? Creo que la gracia de los videojuegos es que tengan una suerte de input tuyo y que eso sea valioso y nada. Igual dicho eso, también se pueden contar historias súper lindas con videojuegos que son lineales y están bárbaras. Pero a mí también disfruto mucho más los videojuegos que tienen como algo interesante en la experiencia del videojuego y que te ponen como lector de videojuego, en un jugador de videojuego, en un lugar creo que interesante de agencia y de poder tomar decisiones. Pero háblanos un poquito más de esa relación con la literatura que no es la primera, o sea, al principio de la conversación hablaste que de esta similitud como con leer un libro. Contanos más de eso como una cosa que vos buscas en los juegos. No lo pensé mucho, pero estoy cursando una materia sobre historia del libro, es un seminario. Y hablaban el otro día de como la idea del lector y qué sentís cuando estás leyendo un libro y que uno a veces no quiere terminar de leer un libro porque no quiere dejar de ser lector. Y yo siento que como jugador de videojuegos me pasa algo muy parecido, que a veces como que me re gusta el rol que tengo de jugador de videojuegos, de seguir esa historia y seguir los personajes y empatizar con los personajes y creo que es una experiencia que no es nada menor. Creo que a veces uno habla de videojuegos y piensa tipo en una persona jugando al Counter-Strike, como no sé, esas cosas que tal vez que no están mal, son juegos creo que divertidos. Y un poco a veces uno se olvida del rol que pueden tener para contar historias y historias que
están re buenas y que sean tal vez más difíciles de contar por otros medios. Y creo que, no sé, son textos, ¿no? Que uno va y los lee y toma acciones y está bien que uno puede ser, que hay algunos que pueden tener algunas cosas narrativas más locas que otros, pero eso también pasa con la literatura, ¿no? No sé, leer Crepúsculo no es lo mismo que leer, no sé, algo de Murakami, ¿viste? Como que son cosas distintas, creo. Los dos me están haciendo pensar mucho como en el rango de acción que realmente queremos, que es un tema tan interesante para mí porque, o sea, es decir, Sebas hablaba de como en el contexto del internet, mencionabas como pues las razones por las que queremos que otras personas simplifiquen cosas para nosotros, ¿no? Porque pues sencillamente hace la vida más llevadera, tomar decisiones es lo más difícil cognitivamente que hay para cualquiera y la suma de decisiones al final es como produce todo el agotamiento que uno quiera. Y en los juegos también es interesante porque creo que hay muchos juegos que los tendemos a ver como juegos totalmente como, es una caja de arena, como puedes hacer lo que sea o cualquier cosa y uno tiende a no ser cierto y uno tiende a pensar también como serían malos juegos y posiblemente en general sencillamente malas experiencias. Sí, como que el juego ya tiene unas mecánicas, tiene unas maneras en las que te puedes acercar a él. Siempre hay como un rango limitado de opciones de cómo te puedes encontrar con el mundo. Y que creo que eso también habla de como, no sé, que creo que hablamos tanto de la agencia como este valor absoluto y como que no, nosotros debemos como tomar todas las decisiones de manera propia y con la autodeterminación y con la libertad de decisión que acabamos subestimando el hecho de como que no, hay ciertas cosas, sencillamente vivimos en un mundo en el que no podemos decidir sobre todas las cosas que nos rodean. Y eso efectivamente creo que nos lleva un poquito a un poquito cuál es como la ficción, pues no sé, casi que moral detrás de un juego como Sims, que Tomás dice como, es la vida privada, pero es cierta visión de lo que debe ser la vida privada. Algo muy loco de Sims es que, como la gente más fan de Sims, a medida que fue pasando el tiempo, se fue haciendo una comunidad principalmente de mujeres y personas queer. Por ejemplo, en el Sims 1, por ejemplo, no te podías casar con una persona de tu mismo género, por ejemplo. Onda. Después, por ejemplo, y ahora, en el Sims 4, hicieron un update que tenés como una expresión de género mucho más flexible, básicamente, y puedes cambiar tu cuerpo de modo mucho más flexible a medida que estás como avanzado en el juego, un poco permitiendo contar narrativas de personas trans y de estas expresiones de género que son mucho más interesantes. Y eso creo que, por un lado, te dice, bueno, como que, obvio, el Sims responde a una suerte de como ideologías y ideas, y también te habla sobre cómo en verdad no es tipo como el Sims como algo tan abstracto, sino que el Sims lo crea un estudio que se llama Maxis, que depende de EA Games, que es una empresa, no sé si canadiense o argentina o estadounidense de videojuegos y que tiene una comunidad y una base de usuarios y tiene que responder a sus necesidades y crear productos para ellos que demandan ciertas cosas de videojuegos y que tienen ciertas ideas. No sé, ni idea. Dicho eso, es verdad que es eso, ¿viste? Es como una vida privada de un modo súper loco, pero no sé, ahora poner Sims, sacó una expansión que es sobre ecología y tiene como una mirada medio rara de activismo ecológico, que entonces vos podés tipo como hacer una suerte de manifestación a favor del medio ambiente, todo mega raro, como que está un poco caricaturizado toda como la política siempre de un modo rarísimo. Sí. Que es un poco siempre en el borde que están jugando contra cosas entre qué se puede como gamificar y qué no se puede gamificar, ¿no? No, y que también pues es una mega corporación que se quiere también limpiar las manos de la posibilidad de como politizar demasiado el producto. Claro, sí. Lo chistoso de todo esto es que juegan igual con lo que es más político, que es la vida de uno. O sea, Sí. a mí me parece que es imposible despolitizar la propia vida, ¿no? Y sobre todo el ámbito doméstico. Una de las cosas que nos ha enseñado el feminismo. Entonces, no deja de parecerme interesante estas dos cosas, ¿no? Como la idea de el ámbito doméstico y la esfera privada como algo de como experimentación sin consecuencias para el disfrute y al mismo tiempo que se renderice lo doméstico para uno poder, digamos, tener pequeños experimentos emancipatorios, ¿no? Como que si me pongo en la posición de una persona trans que no puede expresar su identidad de género en el trabajo porque de pronto hay una ley que no le permite hacerlo y lo puede hacer en los Sims, como eso me parece genial. Pero eso está al mismo tiempo como, pues en esta idea en lo que simplemente es como que, ay no, veamos qué tan chévere es
como juguemos con lo bacano que es es pintar mi casa de 5 colores el mismo día sin consecuencias. Sí, es re verdad. Creo que son las dos cosas, ¿no? Como que un poco de Sims tipo problematiza el espacio doméstico y dice, bueno, como es eso, ¿no? No problematiza, sino como que el enfoque es eso, el espacio doméstico, pero también tiene un montón de cosas que son repúblicas, tipo tu identidad o cosas por el estilo que son cosas que son problemáticas en la vida fuera de Sims, ¿no? Y bueno, y otro tema, porque hemos hablado a grandes rasgos, creo que igual como al momento en que hablamos sobre como las redes sociales y su toxicidad hoy en día, pero como eso es un lado también que de los juegos se habla mucho, ¿no? Es como los juegos, cómo motivan como comportamientos antisociales. Sí. Pero de hecho muchas veces en la conversación has mencionado una cantidad de cosas que uno podría pensar que los juegos también como que cultivan como actitudes y comportamientos como prosociales. Hablaste de cuidar, literalmente como de cuidar al sim. Uno no quiere que el sim se muera. Y esta idea de como lo tecnológico como algo a lo que podemos cuidar, de nuevo, el Tamagotchi tal vez siendo el más como claro, ¿no? Todos o mucha gente tuvo un Tamagotchi y el punto era como que no se muera y era como si tu Tamagotchi no se muere, de pronto puedes tener un perro. Me gustaría escucharte hablar de esa parte como de la tecnología y estos espacios digitales como algo que podemos o que debemos cuidar. Hubo un momento hace unos años que se llamó el Gamergate, que fue cuando un montón de jugadores empezaron a decir que como que había una suerte de movimiento premeditado en contra de la cultura gamer de parte de algunas activistas feministas, algunas periodistas feministas, y eso como que había una suerte de cultura medio como masculina en los videojuegos para preservar, y que un poco, nada, como que la gente que hablaba de una suerte de cultura de cuidado, de hacer espacios menos tóxicos en la vida de los gamers y en la cultura gamer y por el estilo. Porque lo cierto es que, real, si sos mujer y estás, no sé, jugando a un juego de tiros o al Fortnite o por el estilo, hay como comportamientos súper tóxicos que tienen las personas y la verdad es que es un espacio bastante choto. Y no sé, como esto, ¿viste? Que sea un poco la ética del cuidado y crear espacios como lindos y donde la gente esté preocupada uno por el otro. Creo que es súper interesante y creo que ni idea, como que creo que nadie tiene una idea muy grande de cómo hacerlo, más allá de censurar a la gente que es mala, que tampoco no sé si es una gran estrategia. Bueno, no sé mucho del tema. Pero creo que después está re eso, que cuando uno juega solo, como que hay es verdad que hay de la nada un montón de juegos que van a eso, un poco de cuidado. Es una movida nueva en los juegos, ¿viste? Como que yo me acuerdo de jugar al Pokémon cuando era chico. Y el Pokémon es literalmente eso, hacer pelear a tus mascotas con otras. Claro. Tipo, que vos tenés a Pikachu, que es tipo que te sigue a todos lados, y entonces después lo mandás a atacar a otros animales. Es rarísimo el Pokémon si lo Sí, pensás. y que tiene muy poco componente de cuidado, aunque... Pero es curioso porque esto es una paradoja. Hace poquito, el mismo diseñador de Wordle, que es este juego de tienes que adivinar una palabra de 5 letras en 6 intentos y que se volvió como viral hace unos meses. Ese mismo creador, él es un diseñador de juegos y como de experiencias virtuales, y él creó este espacio en Reddit que se llama Place, como el lugar. Y es una cuadrícula, para los que no lo conocen, una cuadrícula muy grande de... Creo que es 1000 píxeles por 1000 píxeles o más. Es una cuadrícula muy grande. Y cualquier usuario podía cambiar el color de un píxel, algo así como cada minuto. Y cuando cambias el color empieza un contador que te va a permitir como alterar eso. Y era como un experimento en qué iba a pasar y qué iba a empezar a pasar. Y es muy interesante porque ellos desde al comienzo se empezaron a dar cuenta que todo era un poquito caótico, como que la gente no estaba entendiendo bien cómo colaborar. Y desde el mismo diseño de la infraestructura empezaron a ver cómo motivar a la gente hacia la colaboración y la creación en lugar de como la destrucción de esto. Y lo que se volvió fue un proyecto artístico gigante que si lo buscan es como un gran tapiz con un montón de cosas representadas dentro de él, que era lo que los usuarios se empezaron a organizar dentro de comunidades para hacer. Y que por un lado allí uno tiene como unas ciertas oportunidades de, pues lo que vos decías, ¿cómo hacemos para más allá de como moderar y censurar a los usuarios que están usando mal la plataforma? ¿Cómo podemos hacer que la plataforma lleve a las personas a comportarse de maneras constructivas? Y que del otro lado tenés Pokémon, que uno creería llevaría a que los niños tuvieran, o los niños o los usuarios o quien sea que lo juegue, tuvieran una relación un poco
desechable con los Pokémones y como de un poco de mandémoslos a pelear y ya, pero que eso no fue lo que ocurrió. La gente sentía mucho cariño por sus Pokémones, uno como, si uno juega cualquier iteración de Pokémon, uno es como, este es mi Bulbasaur y este es mi Pikachu o lo que sea, y creo que eso también habla un poco pues de las plataformas, es como que ¿por qué Facebook, una plataforma que te obliga a usar tu nombre real, no es menos tóxica que plataformas que te obligan a ser una persona anónima o tener la posibilidad de ser semi-anónimo? Porque ni es la misma plataforma, ni es solamente el uso del usuario. Es como hay unos factores X allí que siento que no entendemos todo el tiempo. Porque también estaba pensando en lo que hablabas de cómo los diseñadores de los Sims iban iterando y que creo que mucho de eso obedecía a cómo iban dándose cuenta de forma emergente que los usuarios estaban usando esencialmente como esta interfaz, esta tecnología que ellos hicieron. Sí, es súper interesante eso. Me quedé un poco con lo que dijiste al final, que no es solamente sobre las posibilidades de las plataformas y los usuarios, y son un poco las cosas que pasan en el medio, ¿no? Sí. Para mí el problema es que no tenemos muy claro como qué es lo que queremos, tipo, de las plataformas, ¿no? Tipo, bueno, como, ¿qué queremos? ¿Que sean como Reddit? Bueno, en Reddit pasaron cosas horribles en Reddit, digo, y no sé, uno dice, bueno, como, ¿qué uno quiere? ¿Que la gente comparta nada más información verdadera? Decís, bueno, no sé, queremos un mundo donde haya que validar información y nada más se pueda decir cosas que sean como autorizadas por una institución más grande, y decimos, no sé, estaría muy bueno eso. En el sentido de que pasa lo mismo que pasó con el mundo de los últimos 200 años, ¿no? Que no tenemos muy claro qué es lo que queremos como sociedad y creemos que hay algunos mecanismos para llegar a eso, que son algunas ideas que tenemos sobre cómo traer conversaciones públicas sobre el mundo. Pero en la tecnología pareciera que no tenemos las herramientas para tener esas conversaciones todavía, porque no tenemos muy claro qué es lo que estamos haciendo alrededor. Sí. Y sí, viste, volviendo un poco a los juegos son un poco como un poco someterte por el 100% a las reglas que decidió un artista, que puede ser un grupo, una empresa, o que puede ser una persona en su casa que armó un videojuego. Y creo que nada, es un poco decir, por un ratito yo voy a estar haciendo nada más lo que vos me dejes hacer. Ajá. Y crees que esa experiencia es algo que está bueno y que te aporta algo y es como súper lindo. Pero me parece que cuando vamos a algunas a las plataformas, creo que decir, che, déjame hacer nada más, tipo, voy a hacer como entregarme al 100% de esto, es algo raro, ¿viste? Porque jugar en una plataforma es una experiencia privada, es algo que haces en tu tiempo libre. Y las plataformas son lugares públicos. Y creo que eso es para mí donde cambia un poco. Y creo que eso es una distinción como muy fértil, ¿no? De la experiencia privada del videojuego y sobre todo yo creo que también tiene que ver, yo creería que tiene que también ver igual mucho con el tema del personaje, que necesariamente no soy yo y no, o sea, como que yo estoy asumiendo otro rol cuando entro a este mundo que está gobernado por unas reglas de las cuales como yo de ninguna manera participo en su diseño y que además no irradia al mundo exterior, ¿no? O sea, como que lo que yo hago dentro de los Sims, por poner cualquier ejemplo, que tal vez no es el mejor porque las reglas son mucho más flexibles, pero yo me meto en algo donde me someto a las reglas que digamos que me impone un diseño y al mismo tiempo como lo que pasa en ese juego no tiene consecuencias para los otros aspectos de mi vida. Hoy en día en las plataformas, en las grandes plataformas ¿cómo es que es? En las denominadas redes sociales, pues sí puede tener consecuencias para mi vida. Entonces yo estoy jugando con unas reglas que yo no acepto, que yo no diseñé, que yo no tengo como, digamos, que no hay exacto ningún tipo de input que yo pueda dar de forma, o sea, no es como una elección, pues que es imperfecta, ¿no? Pero pues yo voy y voto, al menos. Y al mismo tiempo, pues puede tener consecuencias para mi vida, pues muy tangibles, o que se sienten muy tangibles. Para mí el punto como entre una cosa y la otra, no sé si, bueno, ubica más o menos lo que es QAnon. Sí, pero nos podés contar un poquito. QAnon es como una suerte de movimiento de personas de la alt-right, de una suerte de derecha un poco alternativa en Estados Unidos, que tenían toda una teoría que había una persona de adentro del gobierno que se llamaba Q, como Q en inglés, que estaba un poco comunicándoles cosas sobre cosas que iban a pasar y predicciones. Entonces había como un grupo, una suerte de foro privado en internet, público, pero como difícil de encontrar, donde había este usuario, Q, que comunicaba una suerte de como profecías y cosas que iban a pasar. Y tipo, en esta comunidad estaba la gente que estaba como intentando resolver los enigmas que les bajaba Q.
Y nada, también de nuevo, me olvido el nombre de esta persona, pero una académica empezó a decir, che, esto es un juego. Tipo, Claro. o sea, si la gente cree o no cree esto, como, no sé, ni idea qué cree o no cree la gente, pero esto esencialmente es una persona que está proponiendo Acertijos. enigmas que la gente colectivamente está resolviendo. Y la realidad es que eso en la práctica terminó afectando, porque, no sé, pasó creo que lo de Pizzagate, que un chabón entró a una pizzería pensando que había un círculo de pedofilia adentro, estuvo vinculado a Q y esas ¿No? Y el cosas. ataque en el Capitolio de los Em, Estados Unidos del 6 de enero está directamente conectado Sí, a las ideas que se popularizaron a través de Q y como claro. muchos o algunos políticos de los Estados Unidos y políticas de Estados Unidos se alinearon con las teorías de conspiración de Q Tal cual. y pues fueron elegidos y elegidas en base a eso. Es eso, ¿viste? Como que las teorías conspirativas tienen todas algo un poco de juegos que están en la vida pública y que, nada, se puede ir todo de carajo, como pasó en Estados Unidos, en lo del Capitolio, ¿viste? Como que sí pueden tener efectos super graves en la vida de uno, pero son juegos a fin de cuentas, ¿no? Tienen eso un poco que son como enigmas que la gente se junta a resolverlas de un modo u otro y que tal vez, no sé, como que tal vez es raro de saber si alguien las cree realmente o no las cree realmente, pero a fin de cuentas siempre puede estar como el momento donde el tema explota y tiene la intersección con la vida real, que es cuando Sí, pasan esas pues cosas. esa dimensión de juego de las plataformas me hace mucho pensar en la manera en las que las plataformas como buscan convertirse en su propio propósito un poco. Claro. Como usar Instagram, usar Twitter, el mismo objetivo es sencillamente ser más grande en Instagram, en Twitter. Es como la plataforma se vuelve el mismo propósito, más aún cuando esas cosas se convierten en como una moneda cultural o real. Es como si yo puedo ganar dinero a través de estas cosas, pues sencillamente la plataforma se convierte en el punto cuando pues la promesa inicial al menos de las plataformas era como usen esto para hablar sobre sus vidas reales, sus vidas online, y ahora es como más y más la plataforma es la vida, Sí, es lo que estamos, tal cual. sobre lo que estamos compartiendo, sobre lo que estamos viendo. Cuando la gente habla del metaverso, es un poco como, bueno, ya está. Sí, digo, como que la gente habla del metaverso como, bueno, ahora tu vida va a suceder también en Internet. Y es tipo, bueno, como que mi vida ya sucede en Internet. Como que, ¿qué es esto? Mi vida ya sucede en internet. Aquí estamos los tres en Zoom. Claro, tal cual. Creo que hay como grandes momentos donde la gente imagina el futuro de la tecnología y que después las cosas un poco entran en un status quo donde la tecnología deja de parecer fascinante y eso hace que la gente un poco, tal vez pierda un poco, no sé si pierda el rumbo, pero las discusiones se empiezan a conectar con otras discusiones sobre la vida pública en general, que está perfecto eso, y un poco se pierde el rastro de entender cuáles son las innovaciones en las tecnologías. Y creo que si la gente empieza a pensar alrededor del metaverso como algo nuevo, que merece que todos nos sentemos juntos y charlemos sobre qué queremos que sea y pensar en futura tecnología colectivamente, buenísimo, tipo bárbaro. Es lo que me parece que debería estar pasando con todas las tecnologías que producimos colectivamente. Porque sí es cierto lo que decís, porque yo creo que yo podría trazar una línea entre como este auge de tanto las criptomonedas como Web3, como el metaverso, como el hecho de que empezaran todas estas conversaciones me hizo a mí como ir a suscribirme a muchos como periodistas que hablan de estos temas y me ha hecho a mí, muy a nivel privado, porque yo no participo de esta conversación de ninguna forma como en internet, pero muy a nivel privado pensar en yo qué quiero de las plataformas, en cuáles plataformas quiero participar. No me había dado cuenta de esto hasta ahora, que solamente esa conversación ya ha tenido un valor en mi vida, aunque mi reacción a toda la conversación ha sido como, yo soy un gran escéptico de Web3, las criptomonedas, los NFTs me parecen una estafa de arriba para abajo, todo esto, pero que esa conversación me ha llevado a mí a como desarrollar esas posiciones y tener como un entendimiento mucho más robusto de lo que yo quiero de las plataformas, de lo que las plataformas quieren de mí. Creo que el hype está bueno siempre para cada vez que hay hype, la gente empieza a hablar sobre temas y eso genera conversaciones, está bueno. El tema es quiénes son las víctimas del hype, ¿no? No sé, onda, ¿quiénes son las víctimas de estafas de NFTs? ¿O quiénes son las víctimas de no sé, de shitcoins que después bajan a cero en un día? Y después, onda, no sé, onda... hay cada curro con el metaverso, es decir, esto es el nuevo metaverso, y no sé si estuvieron siguiendo en Argentina todo lo de Zoe Cash, que fue una cripto, que fue una estafa, tipo, una estafa piramidal terrible, pero todo el lenguaje que tenía estafa piramidal, era un esquema Ponzi básicamente, era eso, tipo, vos dejabas tu plata y te prometían retornos que te los daban con la plata que otra gente ponía, y toda la retórica que usaban era eso, el metaverso, las criptomonedas.
Y al final es tipo, bueno, ojo, sí, está bueno el hype para entender qué está pasando, no sé, como entender el site, a veces por el estilo, pero la realidad es que hay mucha gente que cae en el camino y que sufre mucho, y es verdad eso para mí. Sí, no, yo solamente tomaré este momento para hacer boletín del consumidor, como consuman Web3 y criptos y NFTs responsablemente, como tomen sus propias decisiones, pero asegúrense de que estén leyendo mucho porque sencillamente sí es un espacio que en este momento está lleno de estafas e incluso de personas que dicen como el espacio entero es una estafa, como que hay personas que dicen que todo se va a caer, pero es decir, si van a participar de esos espacios, como intenten informarse lo más posible porque es muy fácil confiar ciegamente en esa tecnología y decir, yo no la entiendo, y ese es el momento en donde nos hemos acostumbrado a confiar mucho en plataformas cuyos algoritmos y como lógica matemática y computacional no entendemos, y es difícil de entender porque es muy complejo. Pero, uy, sí, uno no quiere ver más gente perder plata en como las estafas que están pensadas como estafas. Sí, vuelve un poco a lo que pensaba, lo que decía Sebas de la confianza, ¿no? En el sentido de que nada, como en quién confías cuando moves tu plata de tu wallet non custodial, sí, tu wallet, sí, non custodial, que está nada, en la blockchain y no hay nadie que esté cuidando tu plata ahí y se lo mandas a algo, que es una persona que la viste en un tweet que te parecía que estaba piola y tenía una página web que parecía profesional y se fue todo al carajo y nada, como que también está un poco ahí de como qué pasa con la confianza, ¿no? En todo esto. Y este es un espacio en el que sobre todo es muy estrepitoso, es muy caótico, es muy difícil de entender y todo el tiempo están pasando, claro, como estas cosas nuevas que aparentemente como nunca habíamos visto antes o cosas por el estilo. Mi pregunta tal vez es un poco, cuando vos ves una tecnología nueva o algo nuevo sobre lo cual la gente está hablando, vos muchas veces como que es lo primero que mirás, que es lo primero que buscas para empezarle a dar forma, porque yo entiendo que esto es como una curiosidad que nunca termina y que tenemos que ser muy humildes en que hay muchas cosas que no entendemos, pero cuando estás tratando de empezar a entender, como, ¿cuáles son unas preguntas que te haces de forma permanente? ¿Puedo hablar un poco sobre...? Es decir, creo que solamente puedo responder... La única experiencia que tuve con eso es empezar a entender un poco el mundo de blockchain y cripto y ese mundillo. Creo que lo que primero hay que hacer es como subirte a la ola del hype. Onda, como que tal vez uno llega y tiene como un montón de dudas y dice, bueno, esto no puede ser tan así por el estilo, pero por un momento creo que cuando uno está mirando como estas cosas tiene que un poco confiar casi ciegamente en lo que la gente está diciendo sobre el tema y decir, bueno, dale, ¿qué tal si esto fuera así? Y un poco seguir para entender un poco cuál es la clave de la gente que está hablando sobre el tema y tipo, y un poco creértela y seguir la ola esa de pensamiento e ideas. Y creo que después sí, tomar un paso atrás y mirarlo críticamente desde afuera y pensar, bueno, quién está atrás de esto, quién gana, quién pierde, qué cosas, quiénes son la gente que sale realmente dañada y cuáles son las oportunidades reales y cómo está reaccionando. Pero creo que hay algo súper lindo en entender la ideología, ¿viste? En entender, tipo, cuál es el discurso que la gente está diciendo y un poco subirte a esa ola y pensar con otra gente. Y creo que está bueno eso. Pues claro, que es un poquito como participar de la comunidad y tratar de como nadar en ese mar cultural un rato para después tomar de nuevo distancia. Creo que sí, creo que está bueno eso. Pero no metan plata. Pero cuidado cuando... Claro, sí, pero es piénsenselo eso. 8 veces antes de meter plata. Es eso, es eso. Si uno está pensando como invertir plata y por estilo, un poco aferrarse a las cosas a las que uno confía. No está mal eso. Tipo darse cuenta, bueno, en qué confío yo y en qué me puedo aferrar para tomar decisiones, que es esencialmente cómo uno toma decisiones, pero cómo uno está orgulloso de tomar decisiones, ¿viste? De agarrarte las cosas en las que vos crees que son verdad y te parecen tus valores importantes. Y no sé, Tomás, si hay algún juego en particular que quisiera recomendar, pues obviamente está los Sims. Pero alguno de estos otros juegos de simulación que quieras recomendar como algo que, sí, que cuando se lee como algo reflexivo, como algo narrativo, le da mucho a uno. Life is Strange es un juego que jugué hace poco. El 1 y el 2. El 2 me parece súper lindo, pero el 1 a nivel narrativo tiene cosas súper locas. Se convirtió en un clásico, lo súper recomiendo, me parece que está buenísimo y esos juegos como que creo que te juro que me cambiaron mucho, como que es una locura la experiencia que uno tiene jugando a eso. Y estoy jugando uno ahora que no lo terminé, pero está bárbaro y creo que todo el mundo debería jugar, que se llama Disco Elysium. Después otro juego interesante que tiene como cosas narrativas divertidas y es muy lindo, se llama Florence.
También está muy bueno. Es como. Es más como una novela. Es como que uno lo lee, pero. Y es una historia de amor. Es como no es lo que uno esperaría en un videojuego, tal vez tan normal. Tan como más experimental. Pero también es una novela. Es un juego súper lindo y creo que está bueno jugarlo. Tomás, muchísimas gracias. Tomás, muchísimas gracias. No, chicos, gracias a ustedes. Tomás, si la gente te quiere seguir a vos, a tus proyectos, a tus ideas, ¿a dónde los podemos apuntar? En Twitter soy Tomás GNA. Y Sebas, a nosotros nos pueden encontrar en redes. A nosotros nos encuentran en Twitter como @expertosillón, en Instagram como @expertosdesillón. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es expertosdesillón@gmail.com. Y también hay otras 2 formas de estar en contacto con nosotros. Una es a través de Patreon, que es una forma en la que pueden simplemente apoyar este proyecto, y eso es patreon.com/expertosdesillón. Y otra forma es a través de nuestra cuenta en Substack, que es simplemente recibir todas las semanas el episodio nuevo a su correo electrónico con algunas notas, un pequeño editorial que escribe alguno de nosotros, y eso simplemente lo hacen entrando a nuestra página de internet expertosdesillón.com. Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez, y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán. Yo soy Alejandro Cardona. Yo soy Sebastián Rojas, esto fue Expertos de Sillón, hasta la próxima.